Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo o programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Por supuesto agradecemos a los que nos siguen, los que nos difunden, llevamos 11 años en el aire, seguimos festejándolo, será todo este resto de año que seguiremos festejando, 11 años de transmisión ininterrumpida, agradecemos a pesar de las censuras, a pesar de los cierres, a pesar de todo. Seguimos aquí al pie del cañón, luchando por el bien, la verdad y la belleza, como es nuestro lema. Y por supuesto, siguiendo con el apoyo de todos ustedes, especialmente económicamente, que sigan colaborando con TLV1, difundiendo su programación y acompañándonos semanalmente. Quiero comunicarles que seguimos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com, debajo de este programa, las redes sociales en las cuales nos mantenemos al día. Y como siempre ponemos este programa, especialmente el día de hoy, 15 de agosto, a la Virgen de Guadalupe, en el día de la Asunción de Nuestra Señora Madre María, Reina, a los cielos en cuerpo y alma. Así que le pedimos siempre en oraciones para que nos acompañe, nos guíe y nos defienda en los momentos que no podamos nosotros poner el cuerpo. Nos exige también poner el cuerpo, ¿no? En estas cuestiones, para que la iluminación y saber que somos seres trascendentes, tengamos que nuestro esfuerzo en esta vida tendrá su compensación en la vida eterna. Programa de hoy, vamos a tocar un poco el tema de las internas abiertas y obligatorias que se llevaron a cabo el domingo pasado, 13 de agosto, en la Argentina. Esto tiene que ver con los resultados que se han venido dando a través de estas PASO, en las cuales se van perfilando quiénes van a ser los candidatos de octubre finalmente en las elecciones generales. Vamos a tratar este tema, tocarlo por supuesto con un gran amigo de la casa que por supuesto nos viene acompañando en análisis de esta naturaleza, que es en este caso el analista político, legislador mandato cumplido de la Ciudad de Buenos Aires, ex subsecretario de Relaciones Institucionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es un gusto compartir el programa con don Raúl Padró. Raúl, gracias. El gusto es mío, Juan Manuel, es un gusto siempre estar aquí presente y participar de este importante programa. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos cercanamente una obra en construcción, vamos a ver si podemos sortearle algunos puntos. Raúl, le vamos a pedir al señor director si nos puede poner en pantalla, ¿no es cierto?, los resultados que se dieron en estas elecciones, que ya es voz populi y todo lo que digamos ahora ya es un tema viejo, obviamente, pero bueno, de acuerdo a los supuestamente 35 millones de empadronados, y basado en solamente los que asistieron, ¿no es cierto?, se perfiló obviamente dentro de las internas partidarias, entre comillas, abiertas. Ha estado, bueno, Javier Milei con el 30%, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, parece que Bullrich se puso por encima con un porcentaje del 14% o algo por el estilo, como figura, digo, en los medios de comunicación, ¿no? Unidos por la Patria, Unión por la Patria, Massa y Grabois, ¿no es cierto?, habíamos hablado en este programa también, con un 21 y 8%, da un 27% total. Hacemos por Nuestro País de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, con 3,82%, después la izquierda con la Bregman y Soriano, si no me equivoco, el 2,6%. Acá lo tenemos a Moreno con Principios y Valores con el 0,79, que ya no entra. Sigue por abajo, vamos a seguir Libre del Sur, 0,65, ya está, más ahí viene toda la izquierda que tampoco entró. Santiago Cuño, ¿no?, y Castells, que llevaron un 0,34%, con el movimiento de izquierda, no me acuerdo cuánto, ¿no?, este partido. Y después Obrera, etcétera, Biondini con el 0,21, César Biondini con el Frente Patriota, y liderar, si no vemos, el Frente Liberar con Ramiro Bacina Echepari con el 0,05, o salió con el 0,1%. Después el resto. Lo que vamos es que en estas cuestiones, por supuesto, ahí estaba Julio Bárbaro también, Julio Bárbaro, Echepari y Bacena. Se lo había bajado, Julio. Se había bajado, no había boletas, no sé por qué. No se había sacó bajado, 5.000 no participó votos. porque no coincidía con los manejos. ¿Pero había boletas del Partido Liberal. Yo no vi, realmente no. Y si no había boletas, ¿cómo recibió 5.000 votos?
Bueno, en alguna provincia, en algún distrito habrá tenido, me imagino. No la sé, verdad estoy hablando rarísimo. sin pruebas documentales. De todas maneras, sí, eso es lo que oficialmente muestran los medios de comunicación basado en un supuesto 35%, 35 millones de votantes, bueno, supuestamente. Lo cierto que hay es que de habilitados hay 35.394.425 ciudadanos. Sí. Ahora, el tema es que lo que no figura ahí y que no se dice, que se oculta de alguna manera, es que hubo una abstención, vale decir que no asistieron a sufragar, de 11.377.649 ciudadanos. Si a esto le sumás que entre blancos e impugnados hay 2.728.233, te da que la mayoría de los sufragantes, o sea, 14.105.882, casi el 40%, porque esto implica el 39,85%. Vale decir, para hacer el 14 hace falta el 0,15%, o sea, el 40% no se pronunció, no fue a sufragar. Por lo cual, en realidad, si vos tenés en cuenta la cantidad de sufragantes inscriptos, Milei, que sacó 7.116.352, sacó el 20,1%. Massa, por ejemplo, desde el gobierno, con toda la estructura de poder, con más de 31 millones de planes sociales y beneficios de diversa naturaleza, y toda la estructura estadual y de las provincias, sacó nada más que 5.070.104, vale decir el 14,4%. Y Bullrich, sin contar los votos de Larreta, sacó 4.022.466, es decir, el 11,5%, lo que pone en evidencia que la mayoría de la población, de los ciudadanos argentinos habilitados para votar e inscritos en los padrones catastrales y electorales, no fueron a votar, el 40%. Esto me parece que es una definición clara. Por lo cual hay final abierto, ¿no? Yo creo que más o menos estos números y esta situación se va a mantener, pero algunos productos de la efervescencia que inocularon arbitrariamente e interesadamente los medios de comunicación masiva, se va a caer, porque ahora la gente entra en un proceso de reflexión, ¿no? Si no me pronuncio, si no participo, si no sufrago, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿En qué tobogán, en qué nuevo tobogán podemos caer? O sea, ya después de esto es muy difícil caer en algo más oscuro. Creo que el cáncer fue extirpado. El cáncer tiene nombre y apellido. Yo esto creo que ya lo hemos hablado. Sergio Massa, y hemos evitado la metástasis. Ahora hay que operar sobre los tumores paralelos, los epifenómenos de ese cáncer. Porque acá fue un campeonato, un torneo de famosos instalados por los medios de comunicación masiva. Esos medios de comunicación no son sociedades filantrópicas. Si cualquiera de los oyentes quiere ser candidato, no puede serlo, y si fuera candidato, ningún medio de esos le ofrecería la posibilidad de poder divulgar masivamente sus proyectos, sus ideas, sus propuestas o sus formulaciones. De manera tal de que acá estamos atrapados en una gran mentira, ya también lo hemos dicho, que es este cuento de la democracia que no es democracia, porque democracia sería la autoridad del pueblo, y acá el que menos autoridad tiene es el pueblo, que es precisamente, también lo hemos dicho, el que es manipulado de una forma artera y miserable. Ahora, bueno, dentro de estas realidades tenemos que operar nosotros, ¿no? Y a tratar de hacer ver a la gente, en la medida de nuestras posibilidades, y a través de los medios que tengamos a nuestro alcance, como tan eminente y notable, TLV1, la realidad nacional, y que se vaya un poco transformando esto, y ya los enemigos que han quedado son menores, y después ya son más vulnerables porque ninguno de estos resiste mucho archivo, y además no conocemos ni sus programas, ni sus proyectos, ni sus propuestas de ninguna naturaleza. Así que creo que estamos en una situación más óptima. Los grandes elementos degenerativos de las estructuras políticas vigentes el pasado domingo fueron liquidados. Primero Massa, un autócrata, porque no hubo interna en el PJ. Bueno, ya sabemos qué pasó con los candidatos que trataron de hacer oposición, los bajaron a todos.
Lo de Grabois es parte de la estrategia, lo dejaron que se presentara para que recogiera por izquierda, pero muy bien no le fue tampoco. Y después los otros candidatos, bueno, son producto de lo mismo, del mismo empresariado y de las mismas estructuras comunicacionales. Pero ¿qué te voy a explicar yo de esto a vos que conocés más que yo? Ahora, ¿cómo es posible si en la parte oficial, mostrando, ¿no?, en los medios de comunicación, ponen un número exorbitante como que arrasó sobre el país este muchacho, Milei y tantos otros? Sacó el 20%. No siendo, sin contemplar que 14 millones, claro, 100 esto no lo dice personas nadie. 14 millones, no participaron. 105.882 personas no fueron a votar. Reitero, se abstuvieron o votaron en blanco o impugnaron su voto. El 40%, o sea, el doble de los que votaron positivamente a Milei. Claro, o sea, esta es la mayoría, digamos. claro. O la primer minoría porque no es más del 50%. Pero la mayoría, el 40%, no se pronunció todavía. Bueno, esperemos ahora en las instancias posteriores, ¿no? Ya estamos en operaciones, podríamos decir. Y después ni hablar de los pequeños partidos que yo realmente no sé para qué se presentaron, ¿no? A mí de algunas estructuras me llamaron, le dije, mira, no, porque esto es perder el tiempo y además convalidar al enemigo. Más allá del negocio que significa tener un partido político y gozar de los beneficios que reporta la justicia electoral, artera, trucha, como todo el Poder Judicial, y el sistema electoral nacional, desde el punto de vista ejecutivo. También habíamos hablado en el bloque anterior que la gente tenía que participar, ¿verdad? Sí, sí, así Había es. que decidir, bueno, fueron que bastantes. podía armar un partido y podía lanzarse. Casi el 60% del padrón fue, ¿no es cierto? El 60% del padrón fue a votar. Así que esto es interesante. Ahora, yo creo que como esto es una interna, ahora se va a dirimir la cuestión de los presidenciales y los legisladores. Y después quedarán para el balotaje, ¿no?, los dos que tengan mayor caudal de votos. Ahora, de todas formas, son todos personajes objetables, ¿no? Porque ha quedado el sistema en pleno. Acá ningún antisistema hizo pie en nada. Ninguno que cuestionó, que objetó los cimientos estructurales del sistema, salvo los disparates y las bravuconeadas y las expresiones de carácter, podemos decir, más de gabinete psiquiátrico que del ámbito político, de Javier Milei Lucich. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? El kirchnerismo de alguna manera fue muy golpeado también en este tema, fuera de provincia de Buenos Aires, que en la gobernación se la mantiene Kicillof, ¿no es cierto?, que es el único airioso, llamémoslo, dentro de lo que era el Frente de Todos o Unión por la Patria. Y después... Pero él lo beneficia el territorio, ¿no? Es el nudo, digamos, del poder electoral del kirchnerismo. Los cordones de la provincia de Buenos Aires, el cordón industrial sobre todo, que es lo que siempre lo benefició desde el punto de vista aritmético electoral, porque después no... La gente... Pero acá hay una novedad, ¿no? Que la gente le ha dado la espalda a toda esta ruina. Sí. Y pienso yo de que, como decíamos en programas anteriores, el que venga no va a gozar de esa estructura nefasta de que era beneficiario el kirchnerismo. Porque, vuelvo a insistir, creo que esto ya lo hemos dicho también, que si cualquiera de nosotros fuera ministro de Economía o funcionario con los resultados deplorables y nefastos de Sergio Massa, no dura una semana en la función. Pero no solo tiene estabilidad, sino que fue autocráticamente impuesto de una manera inaceptable como candidato a presidente, sin el consenso de los afiliados del partido ni de la ciudadanía en general. De manera tal de que, bueno, esto es una evidencia de cómo viene la cosa. Ahora, con esto hemos terminado. Ahora, ¿por qué estaba ahí? Estaba ahí porque lo sostienen a todos estos gobiernos, como fueron los otros gobiernos de los Kirchner, porque eso de que Néstor tuvo un gobierno positivo, todo eso es otro cuento, pero lo dejamos para otro programa. Pero ellos gozan del aparataje, de la estructura y de la operatividad de la CGT, que no es CGT, porque no es representante de trabajadores, sino que son gordos, como le dicen, claro, empresarios serviles a la patronal que entregan a los obreros y trabajadores en las paritarias de una forma vil y miserable. Los varones del conurbano, que le dicen que son los intendentes, que son estos que le dan la victoria a Kicillof, que muchos de ellos, no muchos, casi todos están ligados al negocio del narcotráfico. Y si no, el problema delictivo
de la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde viene? Claro. Y el otro es la Liga de Gobernadores, que ya vienen bastante en caída. Bueno, en todo el sur ha desaparecido hasta en Santa Cruz, ¿no? Sí. La ruina kirchnerista, salvo en Tierra del Fuego, que es prácticamente y lamentablemente una provincia despoblada. De manera tal de que, bueno, en Río Negro Bereltinetti hizo una gran elección en la pasada, y ahora el kirchnerismo le volvió a ir mal. Entonces ya tenemos toda la Patagonia que la han perdido esta partida mafiosa, patológica, burocrática y miserable de kirchneristas, que lo único que han hecho daño, porque fíjate los años, cómo está la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y ahora se están viendo los números de la situación de crisis con todos los beneficios y privilegios que ha tenido durante el kirchnerato. Así que yo creo que ahora habrá que debatir sobre los candidatos que quedan y habrá que condicionarlos, ¿no? Para eso hay que organizarse, y los ciudadanos que tengan vocación de transformación y cambio bueno, tendrán que enrolarse en alguna estructura política, comprometerse militar y defender los principios y los valores que corresponden y que hacen a nuestra sociedad y a nuestra ética, ¿no? Bueno, la gente actualmente creyendo que votaron por este Frente Libertario, ¿no? La Libertad Avanza, creyeron que ya con eso estaban poniendo su granito de arena ¿no es cierto?, de transformar el país, cambiar de una horma que venía ya viciada hace muchos años a otra horma que parece que no va a cambiar demasiado. Mira, va a hacer mucho ruido. Es un gran error, porque en primer lugar no es la mayoría, es el 20% del padrón de inscriptos que votó a los libertarios. En segundo lugar, te digo, por ejemplo, Capital Federal. Los candidatos de Capital, Marra y Cassiele, fueron candidatos de Lavagna en la elección pasada. Lavagna, el mismo que fue ahora responsable del INDEC con Alberto Fernández, y los índices truchados a la mejor manera de Moreno durante el desgobierno de Albert Títere. Y siguieron teniendo relación, porque hay pruebas concretas de que se reunían en el INDEC Marco Lavagna, Milei, Cassiele, este muchacho Marra, que quiso ir de jefe de gobierno, sacó una baja. En la capital no le fue muy bien. No llegaron al 10% de los inscriptos en el padrón, de manera tal de que todo esto hay final abierto. Yo creo que hay un gran debate en la sociedad y que los grandes males, digamos, más corrosivos, dañosos y degenerativos para nuestra sociedad, para nuestro pueblo y sobre todo para las nuevas generaciones de argentinos, lo hemos extirpado. Así que bueno, ahora habrá que luchar para que esto se ordene, ¿no? Y que no termine en otra catástrofe. Bueno, lo único que sé es que el kirchnerismo retuvo 4 provincias, por lo menos salió airoso en 4. Si no me equivoco, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Y el PRO, que tanto barullo hizo durante tanto tiempo, Entre Ríos, Corrientes y Capital Federal. Vamos a llamarlo ciudad autónoma, ¿no? Es lo único que ocurre. El resto es como que se dio un gran batacazo. Pero es un batacazo a presidente, ¿no? En las internas locales, como siempre, se mantuvo también los 2 partidos mayoritarios, como siempre, ¿no? Porque entre la Unión por la Patria y Juntos por el Cambio fueron los que se distribuyeron, digamos, en el chiquitaje del interior del país, que sí, no ha acá variado. En la capital, el justicialismo con este personaje Santoro, otro advenedizo, oportunista, un tipo nefasto que proviene del alfonsinismo, ¿no? Sí. Y reivindica a Alfonsín, cuyo hijo es funcionario con el rango de embajador en España, un Alfonsín que era apoderado del ERP y abogado de Santucho, y un Alfonsín que nos había llevado a la ruina económica. Como este tipo se identifica con eso, y es el candidato del Partido Justicialista. ¿Qué tendrá que ver el justicialismo con Santoro, no? Bueno, sabemos que el justicialismo ha sido infiltrado en todo, con la banda de legisladores que son todos tipos, todos, no todos. Hay una amplia cantidad de tipos con antecedentes penales, delictuosos, en la lista de Santoro, quiero decir. Así que habrá que trabajar con la gente sobre esto, informarla, porque lamentablemente la gente no tiene formación filosófica, cultural, ideológica, por ahí hay mucha gente, habrá otra que sí, pero no podemos exigir ni pretender que todos la tengan, porque, en fin, cada uno tiene su vocación, sus actividades. Pero esto permite que además haya una deplorable o una débil procesamiento de la información.
Y entonces la gente a veces vota por error, no inducida porque me dijo el vecino de al lado. Y esto puede ser grave porque lamentablemente estamos en una situación de crisis y nuestro país no está en condiciones de seguir sosteniendo personajes que no tienen propuestas ni proyectos que nos lleven a un destino, un derrotero digno y Bueno, en aceptable. ninguna de las campañas electorales se habló de nada. No. Fue todo improperios de unos contra otros. No, y aparte, viste, decir, levántense, levantémonos, síganme, ¿no es cierto? Todo está... Sí, lo de Milei es medio se inexplicable, puede, ¿no? todo Porque eso. él reivindicó, por ejemplo, a Churchill, que es un tipo que denostaba a la Argentina, Bueno, a Margaret Thatcher, que estuvo en la matanza de soldados argentinos arbitrariamente, en el hundimiento del Belgrano, en la guerra de Malvinas, en la ocupación, la reivindicación del permanente del Estado de Israel, él diciendo de que defiende la libertad, la propiedad y la vida, dice Milei. Y si hay un Estado que transgrede la libertad, la propiedad y la vida, es el Estado de Israel. Un Estado racista, segregacionista, un verdadero apartheid, podemos decir. Porque los palestinos viven en un campo de concentración a cielo abierto en su propia tierra milenaria. Porque no es que son los protonativos, no. Es su tierra milenaria. Hay antecedentes de 10.000 años antes de Cristo de la presencia de estas etnias culturales ahí en esa zona. Para que en el año 48 la Sociedad de las Naciones, que no estaba facultada para conceder territorio. Después de la caída del Imperio Otomano, vino toda esta historia de la ocupación de Francia e Inglaterra. Nosotros lo sabemos bien, porque lo hemos padecido en la Guerra de Malvinas. Bueno, Milei reivindica estas cosas, ¿viste? Realmente es inexplicable, ¿no? Es un poco el rechazo a esta ruina kirchnerista. La gente votó cualquier cosa con tal de que se vayan, ¿no es cierto? El que se vayan todos se expresó en estos personajes patéticos, estrafalarios, yo diría de carácter más psiquiátrico que político, ¿no? Porque me parece que algunas actitudes extremas y desagradables, agresivas, soeces por los medios de comunicación, me parece que ponen en evidencia la inconsistencia de carácter moral y emocional de los mismos. En el año 90 y pico, no, 2003, 2000 algo, Ramiro Bacena, que era candidato en esa época, había planteado el tema de que se vayan todos. Después se transformó en un emblema y ahora lo utilizó Milei, ¿no es cierto? Principalmente inaugurando su cierre de campaña, o su esquema con, ¿no es cierto?, la corneta. Sí. La presentación en el Luna Park se hizo con videos de un rabino tocando el shofar. Sí. El shofar es el cuerno de un carnero, ¿no? Correcto. Que lo usan para convocar a la oración en la sinagoga o en algunas fiestas rituales del judaísmo. Pero digo, ¿qué tiene que ver eso con la Argentina, no? Que tiene una tradición completamente diferente y que además, ¿qué tiene que ver eso que él identifica con Israel? Porque nosotros no estamos de acuerdo con la política de Israel en lo que hace a la ocupación injusta, arbitraria, criminal y genocida de Palestina. Y encima un Estado que no reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Y él dice que lo primero que va a hacer va a viajar a Israel y que va a cambiar la capital de Argentina a la manera de Donald Trump de Tel Aviv a Jerusalén. La embajada argentina. Me parece que la representación, claro, argentina allá de Tel Aviv a Jerusalén, me parece que eso pone en evidencia la inconsistencia, ¿no?, de lo que hace en política internacional y sus vinculaciones con intereses que poco tienen que ver con los intereses nativos de la nación argentina, con su tradición y su historia, con sus valores y con sus principios. Sin duda. Bueno, si volvemos a provincia de Buenos Aires, simplemente, director, como para ir viendo el panorama, bueno, ya vimos Kicillof, Santilli, bueno, vos ya dijiste, tiene en su lista prácticamente miembros delictivos. No, eso es Santoro, pero Santilli también. Bueno, Santilli también, ¿no? Un tipo nefasto, Santilli, que llegó a ser legislador porque su padre puso plata en el macrismo para que integrara la lista. Un tipo también inconsistente, que no se le cae una idea. Sí. Fíjate que en las campañas los únicos videos que aparecían de él hablaba del color de su pelo, del sabor de los helados, de los gustos de la pizza, que rechaza el agridulce,
de un coche, el Santilimóvil, decía, y con una historia hasta familiar tristemente célebre. Sí. Dejémoslo ahí. Sí. Tenemos mucha letra para hablar de Santilli, ya en sus antecedentes. Bueno, gracias a Dios Santilli ya quedó fuera de todo juego y sin Supongo, ninguna probabilidad, ¿no? Porque perdió con Grindetti. Sí. Fíjate vos que es casi un ignoto. Sin duda. Para la sociedad nacional y bonaerense. El intendente de Lanús, sí. que tiene de jefe de gabinete y de intendente interino a Daniel Kravetz, claro, que fue presidente del bloque kirchnerista durante el gobierno de Néstor Kirchner, en la legislatura porteña. Y entró por la lista de Bonazo en el año 2003. Diego Kravetz, que ahora es el intendente provisional, mientras Grindetti estaba en campaña. Sí, sí. O sea que Grindetti tiene como su brazo derecho, como su segundo, o como su reemplazante, o como su afín existencial político, a Diego Kravetz, que era, reitero, presidente del bloque kirchnerista en la legislatura porteña, sí, me acuerdo, en el año 2003, ultra kirchnerista. Yo lo conozco bien porque vivía en el barrio de Belgrano, donde yo era dirigente, tenía local político, un tipo que nunca había militado en nada. Son todos operadores de la política. Bueno, en el año 2013 trabajaba Kravetz para Massa, con Alberto Fernández, al punto que la lista de Massa presidente del 2013 lleva como primer legislador de la ciudad de Buenos Aires a Diego Kravetz. Borocotó era un poroto, ¿no? Bueno, Borocotó es un producto de ellos, ¿no? Cuando entró electo por Macri y fue Alberto Fernández, le dijo, te prometí 3 y te traigo 4 diputados. Porque metieron 3 por el PJ y fue y compró la voluntad de Lorenzo Borocotó Jr., el hijo del antiguo comentarista deportivo televisivo. Y el arreglo era que el nieto del periodista y el hijo del médico fueran de ministro de Salud Pública, porque tenía una deuda de juego. Este era el argumento, ¿no? Y tenía que cubrirla, la iba a cubrir con los beneficios del Ministerio de Salud Pública, a costa de todos los pobres porteños. Así que acá hablar de ética, de principios, de cuestiones... Volvemos a la pantalla. Bueno, Libertad Avanza. Supongo que todos estos porcentuales que se está mostrando a nivel oficial, obviamente van variando de acuerdo a las estadísticas que vos decís, de un 40% que no votó, ¿no es cierto? Vamos un poquito más rápido, frente a izquierda, ahí, principio de valor, 0,75 Delía. Bueno, lo de Moreno fue realmente... Moreno nunca dejó de ser un puntero, ¿no? Yo lo conozco bien a Moreno porque cuando yo era dirigente de la antigua circunscripción 16, Moreno era de la 17, hubo 16 internas en el PJ, en ese periodo en que no existían las PASO. Yo gané las 16 internas, por eso fui 2 veces legislador. Moreno perdió las 16 internas. Perdía con Matilde Esbatez de Menéndez y con el coronel García Moreno. Siempre perdió, siempre fue un perdedor. Pero yo creo que nunca dejó de ser un puntero, ¿no? Vos viste la forma, los modos, la agresividad, la intolerancia. Y además, yo creo que tenía condena social, o tiene condena social. La gente no olvidó el maltrato de cuando manejaba la Secretaría de Estado de Comercio. Estaba proscripto en la función pública. Sí, pero es provisorio porque no hay sentencia definitiva. Lo mismo le puede pasar a Cunha, lo mismo, que también está denunciado a la Corte Suprema por la DAIA, ¿no es cierto? Por sus expresiones. Pero Cunha en realidad, y no voy a defender a Cunha porque yo no tengo ninguna relación con él, lo conozco, sí, pero él lo que dijo, habló también del apartheid de Palestina, del genocidio. O sea, yo no veo que haya ninguna, al contrario, es una encendida defensa de los derechos humanos lo que ha hecho. Sin duda, volvamos. Bueno, rápido. Libre del Sur, bueno, el MAS, bueno, ya vemos. No sé si hay algo más importante. Mirá la onda celeste, también el 0,27. Bueno, el Frente Patriota, el 0,23, etcétera. Bueno, y después, creo que había muchos candidatos a gobernador en ese momento. Bueno, vamos a la ciudad de Buenos Aires, señor director, si no le molesta, por lo menos para tener un poquito el panorama de la ciudad. Bueno, Jorge Macri, volvemos al punto, todos estos números, estos porcentuales, habría que contemplarlos. Claro, con la ausencia de un 40%. Con la ausencia de un 40%. Aproximadamente, porque esto es nacional el 40%.
Cada distrito tendrá sus propias particularidades, ¿no? Bueno, pero si hay, Pero una más o menos ausencia, es si hay eso. una ausencia de eso, habrá ausencia también en los lugares más pequeños. Claro, Jorge Macri aparentemente el 28, Martín Lustó, ¿no es cierto?, el 27, todos abortistas hay que tener en cuenta, ¿no? Abortistas, ideología de género, Agenda 2030. Ahí Por ahí lo tenés a Santoro, Santoro, ¿no? El ex alfonsinista, ahora candidato del peronismo. Sí, exactamente. Y Ramiro Marra, que fue candidato de La Baña, Claro. peronista, Claro. hace 4 años, con Caciele, y ahora son candidatos de Milei, Sí. a jefe de gobierno y primer legislador. Sí. Ahora, están vinculados a Massa, ¿viste? Directamente hacían las reuniones en el INDEC con Marco Lavagna. Claro. Entonces me parece, cuando dice no tengo nada que ver con la casta política, que Milei está profundamente vinculado y comprometido con la casta política. Si no, nos hubiera llevado estos personajes de candidatos. Claro, totalmente. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Quiero que me pensemos, ¿no? Porque ahora va a haber Bien, octubre, empieza todo el mundo a tejer. ¿Cómo ves el panorama ¿no es cierto?, qué alianzas se pueden hacer, o quién va a ir, o quién va a buscar, que por supuesto será una incógnita, si lo quieren sacar de juego a Milei o no, y quiénes podrían estar en favor de Milei, aliarse o buscar la vueltita, ¿no?, para poder no perder el queso, ¿no?, que es, ¿no es cierto?, en los fondos argentinos. Vamos a un pequeño corte y volvemos con Raúl Padrón. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en el segundo bloque con don Raúl Padrón, analista político, y te preguntaba, ¿no?, en el bloque anterior, todo esto se empieza a perfilar para octubre, ¿no? Recién están los primeros índices. Más que analista político, me considero un militante político, ¿no? Y un Bueno, comprometido con la patria y con los sin- principios, con sin duda, la pero dignidad nacional, ¿no? no deja de ser un buen análisis en esto, porque nosotros tenemos que pensar la patria desde el punto de vista Sí, que por la queremos, supuesto, ¿no? del esfuerzo, de la Sí, lucha, no, del compromiso. no de una vanidad neutral. Del que compromiso cívico, ¿no? Sin Como duda. siempre lo hemos hecho. Totalmente. Hay una realidad, ¿no es cierto? Hace poco Patricia Bullrich dice, bueno, no vería con desagrado generar un acercamiento con Milei y trabajar juntos. Dos coincidentes al mismo tiempo, ¿no? Bueno, en política internacional están vinculados a lo mismo, porque Patricia Bullrich está casada con Guillermo Yanco, que es subdirector del Museo del Holocausto, Seguro. que es propietario de un importante periódico en Israel y que además tiene vinculaciones económicas y financieras, no sé si no es socio de Mario Montoto, ex secretario de Mario Firmenich, y el padre de Fernanda Raberta, presidente del ANSES, puesta por Cristina Fernández Vilgen de Kirchner. Fernanda Raberta, que fue a Mar del Plata, perdió con Montenegro, y como premio consuelo, Cristina la puso de presidenta del ANSES. Mirá. Y fíjate vos de que además Mario Montoto, el ex secretario de Mario Firmenich, del terrorista y asesino, Mario Firmenich, que debería estar detenido, por lo menos, en un Estado de Derecho, si viviéramos en un Estado de Derecho, es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Así que creo que esto define un poco las cosas. Por eso digo que hay una falta de información en la población. Yo cuando digo esto, conversando con ciudadanos comunes, que tienen que trabajar todos los días para vivir, esforzarse, y no tienen tiempo ni de leer los diarios, se quedan sorprendidos. Y hay que tener en cuenta de que el voto, por supuesto, proviene de mucha gente que padece esta situación. Y ellos se aprovechan de eso precisamente. Y en
En el manejo de eso hay un monopolio. Para cuando Milei habla de liberalismo y mercado, no cuestiona el monopolio comunicacional que a él lo instaló durante una década en los programas de los corruptos, Manzano, Milava, financiado por Ernequian, Pelo Copí, tipos nefastos de la finanza y del empresariado argentino. De eso no dice nada. Tampoco recuerda que fue asesor de Scioli, ni de Bussi. Quiero decir, acá hay una suerte también de lavado de cerebro del lado de ese monopolio comunicacional que no es otra cosa, hay que repetirlo permanentemente, que un apéndice del sistema económico y financiero que ha colocado en la ruina a la Argentina y a su pueblo. Sin duda, sin duda. Bueno, no cabe la menor duda de que acá hay una inclinación común si fuera, como bien decís Patricia Bullrich, todos estos entornos que gracias a Dios tener la memoria para rescatarlo y decir, bueno, no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos del otro, porque el bombardeo mediático permanente es tan grande que la gente olvida. Sí, yo lo único que le acepto a la oposición, tanto a Milei como a Bullrich y a los otros de la oposición, es que por lo menos dan una lucha desenmascarada. Ellos dicen lo que son. Porque Larreta era más de lo mismo, y Massa era lo mismo. Seguro. Yo, si vos te fijás en ese video crítico que tengo de Sergio Massa, lo primero que digo es que cuando Sergio Massa trabajaba para mí en prensa, era socio de Diego Santilli, y sigue siéndolo subrepticiamente. Y Diego Santilli es Larreta, o sea que Massa es Larreta también. Por suerte todo esto se cayó, esta estructura cancerígena, reitero el término porque creo que no hay otra calificación. Evitamos la metástasis. Ahora habrá que reacomodar las cosas y tratar de instalar a la gente digna y enfrentar a los programas erráticos de estos personajes que nos quedan, que son del mismo sistema, son matices más leves del mismo sistema. Hay que dejarlos que no crezcan en la misma naturaleza corrosiva y degenerativa de los otros. Claro, por eso digo que se vayan todos, que habla este Milei. Si hace acuerdos con Bullrich, etcétera, vamos a volver exactamente lo mismo. Todo lo que dice que se vayan todos termina arreglando con todos, como bien decía, forma parte de ese sistema y nadie puede erradicarse. Es que en campaña fue contradictorio, dijo primero en contra de estuvo con Bullrich, después no estuvo, habló mal de Macri, después se juntó con Macri, él estuvo con Espert, es más, tienen una causa penal y están procesados, Espert y Milei, por una cuestión de narcotráfico, que no es de ellos, es del que prestaba la camioneta y la avioneta en la estructura de ellos. Claro. Pero quiero decir, tampoco son santos, ¿no? Ni impolutos. Yo creo que no tienen nada que ver con el narcotráfico, pero podrían tenerlo. Claro. Entonces, que la justicia investigue, si es que hay justicia, ¿no? Porque ahí viene la otra duda, porque en nuestro país, siempre también lo decimos, si hay algo que existe y que permite toda esta desnaturalización institucional que padece la Argentina, es la ausencia de un poder judicial. Claro. Totalmente. Bueno, estamos en eso. Si nos acordamos un poco de lo que Milei habló tanto, digo porque es el que probablemente el pueblo argentino lo vaya a elegir. Hay que ver cómo las fuerzas se reagrupan. Yo no lo veo tan ganador, no lo veo tan ganador porque en realidad sacó el 20% de los votos, ¿viste? Y hay un 40% que no fue a votar. Pero acá sí hay algo que se ignora, es la opinión de la gente, o esos números. No, bueno, pero la gente no tiene formación en su mayoría, está desinformada también, pero no es tonta, ¿viste? Se da cuenta. Y yo creo que quedar en las manos de un desequilibrado psiquiátrico sería realmente temerario. Y te digo más, he escuchado en la boca de muchos personajes de izquierda extrema y kirchneristas decir, ojalá que gane Milei. Porque, claro, con los desastres que podría hacer en 6 meses, viene una caída estrepitosa, un desastre, una pueblada, y generaría una dictadura de izquierda por 20 años. Porque acá los pueblos pasan de izquierda a derecha y derecha a izquierda, fíjate vos. Si vos fueras una elección hoy libre, por ejemplo en Venezuela, ganaría la derecha liberal. Seguro. ¿Ahora es la solución la derecha liberal para Venezuela? Seguro que no. Pero la gente pasa de un extremo al otro porque está asqueada de los vicios y de las desviaciones, desnaturalizaciones que generan estas corrientes realmente en manos de corruptos, porque hay que decir las cosas como son. Ni Chávez ni Maduro son marxistas, ni Fidel Castro tampoco era marxista, porque el marxismo es la abolición del Estado. ¿Me explico?
O sea, el comunismo cuando se eligió, o el marxismo, tenía dos corrientes, los autoritarios y los libertarios. Los libertarios son los ácratas, los anarquistas, como Milei, que dice que él es minarquista. Y los autoritarios eran los comunistas, que de ahí devino la Unión Soviética, y Lenin, entre otros filósofos, ideólogos y pensadores, ideó esa doctrina de la dictadura del proletariado, y cuando todo el mundo sea comunista, ahí se va a abolir el Estado. Además lo dice bien claro, ya también hemos, creo que alguna vez, hecho mención a esto, Federico Engels, en su trabajo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, habla de esta cuestión. Y Milei lo que plantea es el minarquismo, un anarcocapitalismo. Ahora, si no hay Estado, ¿quién va a proteger el capital y la propiedad? Es un disparate lo que dice, que además, fíjate vos, él lo toma de Rothbard, de un economista norteamericano, que creo que murió en el año 95 por Murray Rothbard. Y Rothbard, que era judío, era un fuerte crítico del Estado de Israel, cosa que Milei no lo es. O sea, él en lo que le conviene dice una cosa y se aprovecha parte de la desinformación y de la ignorancia de algunas personas. Porque si no, no podría hacer estas afirmaciones. Porque te reitero, Murray Rothbard era judío y crítico del Estado de Israel. Como a Kovadlov alguna vez lo vi criticar al Estado de Israel diciendo que él tiene un judaísmo diaspórico, por ejemplo. Quiero decir, no todos están en la misma sintonía. Eso no quiere decir que unos sean buenos y los otros malos o viceversa. Es otra historia que habría que debatirla específicamente. Pero quiero decir que Milei toma lo que le conviene y lo que no le conviene ese es el distraído. Claro. Ahí, por supuesto que en este aspecto, vos bien decís, esto puede generar que llegue este chico a una gran explosión. Primero porque acá vemos un gran porcentual de planes sociales. Y todas las medidas que dice querer realizar, que no dudo que algunas puedan ser realizables, sacar ministerios, etcétera, pero después... Bueno, hasta en algunas coincidimos, claro, pero hay otras cosas en una Argentina, que hay un 50% de pobreza, en una Argentina que no tiene empleo. Más del 50, anda por el 60, las investigaciones de campos reales nos dan el 60%, el interior es terrible, el noroeste es terrible. Vemos una devastación a nivel, digamos, empleo, etcétera, pobreza, y una oligarquía cada vez más poderosa y más concentrada. Y bueno, eso es lo que quiere él, ese liberalismo. Que va a terminar, que son lo mismo, ¿no? Porque ahí tenés los Huerta, Ernsten, Globo Copatel, es lo que decía Julio Guesde, es la libertad en el gallinero para el zorro y las gallinas. Claro. El zorro se va a deglutir a todas las gallinas. Sin duda. O sea, ellos hacen un liberalismo que es liberalismo económico. Porque vos fíjate que los liberales, cuando gobernaron, en política fueron conservadores, autoritarios. O sea, después viene el autoritarismo de la libertad, del cuento de la libertad, con la sumisión y la degradación de los trabajadores, de los más esforzados. O sea, la libertad no es un valor en sí mismo. La libertad debe ser para el bien y para los bienhechores, no para cualquiera. Por eso que debe haber un control del Estado. Sin duda. Si no sería naturalmente, si hubiera dado así. Raúl, sería la naturaleza de las cosas. Si hay algo que emana un autoritarismo absoluto es la Agenda 2030, ¿no? Donde ya está estipulado, donde el mundo tiene que seguir ese parámetro de 17 puntos. Y Milei es uno de los niños mimados. Supuestamente aboga por la libertad, ¿no es cierto? La propiedad, etcétera. La libertad que no es. Es la libertad que va a ¿Qué va a hacer él siendo el hijo mimado del Foro Económico Mundial, donde Karl Schwab, ¿no es cierto?, plantea este autoritarismo de futuro con, ¿no es cierto?, este grupo de alrededor que son los que imponen una agenda y dice esto va a ser así? Yo quisiera saber cuánto abogaría por la libertad en una medida que pueda, como Argentina cedió su soberanía para el caso de la Organización Mundial de la Salud, que pueda determinar, bueno, acá hay una cuarentena, hay que cerrar todo. Ellos fundan todo en un liberalismo económico, la verdad es nada eso. Más. Nada más, no es la libertad del individuo como tal. No, pero por favor, y vos fíjate que todos los gobiernos siempre han sido al liberalismo económico, y han sido, reitero, conservadores en todo lo demás. El Alzogaray, por ejemplo, que ellos lo reivindican, y te quiero decir, y la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Ellos lo plantean como si fuera algo inflexible, aritmético,
e incontrastable. Y no es así, porque la economía depende del humor de la gente, de la credibilidad, de la ecología, si hay sequía, si llueve, si no llueve, de los mercados internacionales, de las buenas intenciones, de la ética de los productores. Por ejemplo, si vos tomás una economía planificada que es la contraria a la liberal, la soviética, o una dirigista o intervencionista, si la pones cualquiera de las cuatro, en manos de corruptos no va a funcionar ninguna. Seguro. Si las pones en manos de hombres éticos van a funcionar las cuatro. Con esto no estoy defendiendo una ni otra, pero quiero decir de que la economía es una ciencia social, es algo que puede ocurrir o no puede ocurrir, es variable, no es que, si no, si los economistas dictaran el futuro de las situaciones financieras, y bueno, no estaríamos en este debate, no estaríamos hablando de esto. Es como si los historiadores podrían definir cómo va a ser el devenir histórico, que son estudiosos de los hechos y de los acontecimientos del pasado. ¿Me explico? Y esto es exactamente lo mismo. Raúl. De manera tal de que ellos lo que pretenden es un lavado de cerebro a la gente en esta manipulación de conciencias con intenciones de sacar ventajas de carácter electoralistas, subjetivos y sectoriales. Totalmente. Ahora acá hay una realidad. Hay un queso, un botín que se llama el Estado argentino, ¿no? El Producto Bruto argentino, la Argentina, es un botín. Lo tuvieron los kirchneristas mucho tiempo, están enquistados en todo el poder público, porque tienen toda gente nombrada, secretarías, etcétera, que supuestamente este muchacho Milei quiere sacar, pero que de todas maneras dominan el Estado. Pero es un botín. El macrismo entró dentro del botín y negocia a la par, ¿no es cierto?, con el kirchnerismo. Otros quieren entrar también a tomar el botín y algunos pocos querrán con un altruismo, ¿no es cierto?, netamente nacionalista e ir por el bien de la patria. La realidad es que esas facciones, que son las dueñas del queso, las que manejan el queso, generaron 60, como bien decís, casi un 60% de pobreza, ¿no es cierto? Y ahora entra este muchacho, en el cual quiere sacarles el botín o supuestamente... No lo demos como ganador, yo creo que no va a ser No, bueno, pero supongamos, nadie quiere largar el queso. Todos son de alguna manera entreguistas, ¿no es cierto? Porque son el que no pactó con Rusia, con China... son cómplices, hay una complicidad subrepticia. Eso sería la casta que él dice. Claro. Pero él es afín a la casta. Está en la casta. Porque en las listas de él van candidatos de la casta. Sí. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral para patalear y denunciar a la casta? Si hubiera llevado gente, vos consultá a los militantes históricos de él, quedaron todos afuera. Entró gente de la casta. Si no, no iría Caciele de primer legislador, ni iría Marra de jefe de gobierno. Son gente de Marco Lavagna. ¿Dónde está Marco Lavagna? Si es socio de Alberto Fernández. Y viajó con Massa a Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional. Pero hablemos en serio. A ver si ponemos blanco sobre negro alguna vez. Bueno, ahí estamos viendo que en el fondo es parte de todo lo mismo. Pero acá hay una cosa que se llama el queso. Bueno, y el que queso. En realidad lo quieren agarrar y si todos ellos viven del queso. Y uno se entregará más a Estados Unidos, a Israel, o poner un dólar, lo que quiera. El otro dirá, bueno, vamos a ir más inclinados a China. No sé, viste, el BRICS. Al que mejor la reditúe. Vos te acordás los viajes de Alberto. Con Biden le dijo que era peronista, Biden. Sí. A Putin le dijo que le abría la puerta de Sudamérica para que abriera los mercados en favor de la economía rusa y de la exportación y del intercambio comercial. Y a Xi Jinping le dijo que era un peronista genuino y doctrinario. Entonces estos tipos no tienen ideología. Y bueno, por eso están en esta situación. Ninguno de estos son nada. Son huecos, es toda una mentira, es todo un engaño. Son matices de la misma ruina. Si no, no hubieran sido candidatos. Si no, ¿por qué los instaló a estos el sistema comunicacional? Porque el problema empieza ahí. De esos 20 y pico que quedaron afuera de todo, ninguno apareció en ningún lado. ¿Cómo van a ser votados si la gente no se enteró que eran candidatos? Claro. Entonces, eso es, como te decía el otro día, como si a un atleta lo entrenás, lo alimentás, le pones masajista, y todas las condiciones, y al otro lo tenés famélico, sin dormir, no se puede entrenar, y después lo subís al ring. Y bueno, el primero lo va a masacrar al segundo, no tengas ninguna duda. Y esto es lo mismo. Son productos mediáticos y de la instalación del lavado de cerebro que se inocula masivamente a la sociedad, a la conciencia colectiva de la comunidad, y te ponen los candidatos. Hay candidatos que ni vi la boleta, ni llegué a verla.
caminaba por el barrio donde vivo, Villa Ortuza, Belgrano, Villa Urquiza, y el centro, y veía boletas de Jorge Macri, de Lustó por todos lados, de Massa ni hablar, de Milei, son 4 o 5 los dueños de la pelota. A los demás los manipulan, los instrumentan para justificar esta ruina que hay que tratar de revertirla. Venimos bien en la reversión. Este 40% de ausentismo es una manifestación palmaria. Y bueno, después los demás, porque Milei el 20% de los votos del Padrón, y Massa, fíjate que es el 5% de los votos del Padrón, teniendo toda la estructura estadual y con semejantes beneficios, 31 millones de planes, por ejemplo, cosas parecidas. Ahora, ¿Cómo puede ser que saque esos votos teniendo 31 millones de planes? si la cosa saliera mal, supongamos que Milei fuera más allá de todos los conflictos que Bueno, puede bien traer. no va a salir nunca. No, así que, por supuesto, Pero ¿no? estamos en un proceso de decantación. Sí, que se decante. Porque Milei no va a tener el beneficio de los gordos de la CGT, no va a tener el beneficio de los varones del conurbano, no va a tener el beneficio de la Liga de Gobernadores. Entonces, yo creo que si no arregla, va a tener que ordenar las cosas conforme las necesidades existenciales mínimas. Si arregla, y bueno, va a quedar en evidencia, que es más de lo mismo y lo que mucha gente piensa. La gente se olvidará, pues, porque está Y ahí si se cae, el personaje. acosado por su impericia y la impracticabilidad de sus propuestas, y acosado por todo ese sistema que protegía y que blindaba al masismo y a Cristina, tratarán de imponer una dictadura de izquierda que habrá que oponerse, porque ellos van a generar eso, las izquierdas y toda esta cuestión. Muertos en las plazas, tiroteos, enfrentamientos explosivos. Lo que acaba de decir el ministro de Seguridad. Bueno, claro, él no Fernández. es tonto, él lo dice porque él sabe, y es parte de la estrategia de revitalización y de retorno de ellos, ¿no? Evidentemente. Bueno, ya anunció Yo que va a creo que haber igual están muy muertos, desgastados, heridos, ¿no? etcétera, ¿no? Si quieren volver, van a tener que volver con otras caras, ya es un problema para ellos. Por eso pregunto, la partida, si estos tuvieran que ceder más allá del ruido que puedan hacer detrás, ¿qué hace? ¿Se van quemando Roma? Como por ejemplo Massa acaba Y bueno, de hecho, de 700 lanzar el pesos dólar el de dólar. 600 a 700 y pico, Y bueno, ya subió, claro. superó la barra de los 700. Bueno, eso es lo que están haciendo. 24 horas. Ahora, estos tipos no van a poder caminar por la calle, ¿no? Esto es una etapa superada. Por eso yo reitero una vez más, el cáncer lo hemos extirpado. Ahora evitemos la metástasis, porque algunas células quedaron dando vuelta por ahí. ¿Hay que estar preparado ¿Y algunas? para algo más? Bueno, esto es ¿Vos qué responsabilidad de las estructuras políticas y de los ciudadanos que tienen compromiso cívico, que se comprometen en serio con esas estructuras políticas y que salen a luchar, a esclarecer, a divulgar ideas, a debatir, a proponer, a denunciar. Este es el camino. Como bien dijiste, la justicia No importa, hay es que denunciar una igual. verdulería. Está el juicio político también, que es otra truchada, del poder político a través del Consejo de la Magistratura y toda esa historia. Pero no importa, los antecedentes documentales siempre quedan y el camino es largo. Bueno, avisorá por lo menos que el nacionalismo, ¿no es cierto?, este identitarismo nuestro tenga alguna cabida en un futuro cercano. Es decir, frente a un conflicto que se pueda dar, ¿dónde estamos nadando nosotros? El nacionalismo siempre ha tenido una presencia en la historia argentina porque ha sido muy rico en ideas y ha sido una usina de propuestas, de pensamientos y de valores, ¿no es cierto? Porque ¿quién puede negar al nacionalismo, que es la doctrina de la autodeterminación, ¿no es cierto?, de la defensa de la tradición, los principios y los valores? Ahora, como políticamente no ha sido orgánico porque ha rechazado a la partidocracia, lo cual es cierto, que es corrupta, liberal, claudicante, porque el partido que busca la parte, Claro. no la integralidad de la sociedad. El nacionalismo ha sido consecuente con la tradición metafísica. Ama a tu pueblo como a ti mismo, ¿me explico? Entonces, por eso me llama la atención de que todos estos que hablan de valores religiosos y que están mirando y que dicen que consultan a gurús religiosos, que tengan esta política de liberalismo que está fundada en el individualismo, no en el amor al prójimo, estimado Suaje Pinto. Increíble.
Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vos, siempre es un gusto estar aquí. No, aparte de conversar y sacar a relucir un poco todos estos temas que son importantes, por lo menos para nuestro sector que es el que nos consulta. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias. Por supuesto, agradezco a Padrón la presencia de él. Sin duda, ¿no es cierto?, estas avenencias, estamos hablando del 40% de ausentismo de voto. Por supuesto, si debieron haber votado a uno o a otro, y sacar de juego a este, o apuntalar, ¿no es cierto?, qué sé yo, algunos que pedían por Cunha, el Chin de Brandolino, ¿no es cierto?, el Frente Patriota y tantos otros, que pudieron haberse apuntalado tal vez y ser una fuerza distinta. Pero bueno, las cosas no se dan así, ¿no? La gente está muy descontenta, la oferta que se presentaba es una oferta que la gente no la quiere, muchos no la quieren, de hecho no fueron a votar. Y estamos hablando de casi 14.100.000 personas, o sea, más. Entonces, es mucha gente que dentro del padrón electoral demuestra que no concuerda con esto, no lo quiere, no le interesa, y no hay nada bueno detrás de esto. Más allá del esfuerzo partidario de ir, luchar, tratar de lograr alguna... Pero es estar dentro del sistema. Y obviamente el tener los resultados que hemos visto, por lo menos con los porcentuales distintos, la realidad de la cantidad de gente que votó en base al porcentual ausente, y la otra que muestra los medios de comunicación como si fuera algo fantástico, ¿no es cierto? También habría que ver. Y en ese aspecto se van dando perfiles, y esos perfiles, como todas las PASO, son previas a permitir cómo queda el panorama, y el panorama cómo renegociamos todo, porque voy a necesitar los votos de todos. Aunque el que tenga 2%, 0,27 o lo que sea, todo sirve para ver cómo podemos conversar, a ver si reagrupamos esos porcentuales dentro de la posibilidad de obtener, ¿no es cierto?, y llegar al queso, como pretende el Unidos por la Patria, etcétera, ¿no?, o los libertarios, o Juntos por el Cambio. La realidad es que ahí está, y la izquierda, por supuesto que se filtró a través de esta Berman, ¿no es cierto?, que es la que decía, me avergüenza el himno nacional argentino, porque está en la Cuarta Internacional, que ya quedó vieja la Cuarta, pero bueno, que sigue dentro de la mentalidad de estos que todavía siguen retrógrados en el pasado. Más allá de todo, es verdad, los medios de comunicación son los que instalan los personajes. Y la gente recibe esta oferta de votar, cuando las PASO no deberían existir, deberían ser internas partidarias. Se ve que ya no hay ni siquiera miembros afiliados a los partidos que vayan y voten y eligen internamente, que tengan que acudir al todo, para que el todo sea un camuflaje de una elección que más o menos pueda permitir cómo negociar. Y eso es lo que vamos a ver de acá a octubre. Como siempre, en estas cuestiones, lo que siempre pierde es la patria. Pierde, como dicen, en toda guerra pierde la verdad. Bueno, en este caso siempre pierde la patria, porque la ambición del poder, por intereses que van detrás, son tan fuertes, tan poderosos. Estamos hablando de las comunicaciones que colocan a todos estos personajes que pertenecen a parte de las 19 empresas que dominan prácticamente todo en el mundo, de las que son dueñas absolutamente de todo lo que se produce y que son las que instalan, cuentan los votos, en fin, hacen las encuestas, todo lo que se determina. Y entonces estamos como atados a un esquema que, como, ¿no es cierto?, como la rata que, ¿no es cierto?, el hámster que da vuelta en la ruedita y que no puede salir. Y que lamentablemente es lo que nos van poniendo y nos van obligando. Pierde la patria, no cabe la menor duda, pierde la patria. Por supuesto, algunos verán, sacamos a este, es el mal menor, vamos a elegir a este porque es el mal menor, sacando al mal mayor. En realidad estos tipos, si uno ve la Cámara de Diputados, va a ver que 105 sigue teniendo, ¿no es cierto?, uno de los partidos mayoritarios, el 90 y pico de diputados tiene otro de los partidos minoritarios. Acá meterá una cuña con 40 diputados Milei, que en realidad van a negociar entre todos, porque al final todo hay que negociarlo. Cuando vino una vez acá Christine Lagarde, planteó a la gente del PRO que estaba gobernando en ese momento, diciendo ustedes tienen que sentarse con el kirchnerismo y negociar todo, porque ahora en adelante las diferencias en las elecciones van a ser mínimas. Y para sacar consenso hay que negociar todo. Por eso todos los partidos parecen iguales. Y con esto que decía Lagarde frente a lo que era el macrismo y el kirchnerismo en la Argentina, mostraba que en las elecciones las diferencias eran muy pequeñitas, ¿no es cierto?, cuando se llegaba a presidente, lo que fuera, lo mismo en las últimas elecciones.
Y así va a ser sucesivamente. No solo se dio en Argentina, se dio en Brasil, se dio en Estados Unidos, se dio en Perú, se dio en Chile, se dio en todos los países. ¿Cómo sabía Christine Lagarde que de hoy en adelante, de ese momento en adelante, las diferencias electorales iban a ser mínimas, lo que conllevaba que todos tienen que negociar para llegar a un acuerdo? Entonces ahí estamos viendo cómo todas las encuestadoras, los prestamistas, las financistas, los medios de comunicación, las que cuentan los votos, en fin, todo esto está como si fuera manipulado. Y hoy se le da a un personaje algo que en realidad no sabemos si la gente lo votó, si no hubo fraude. Funcionaron máquinas, no funcionaron máquinas, sacaron boletas, es decir, hubo tanta cosa, tanta trampa, que en realidad uno ya descree en este tema, pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que seguir adelante. Y el pueblo argentino cree que la democracia es una religión que hay que cumplirla. No sé si es el sistema perfecto, lo único que sé que es la legalización de una serie de vándalos que se van a adueñar del queso y con ese queso van a hacer lo que quieran. Siempre fue así en los últimos años y siempre va a ser así aparentemente en el futuro, cada vez mucho más perfeccionado ese sistema. No sé qué será lo mejor para la paz, no sé qué es lo que debería. Sí estemos preparados porque acá hay enfrentamientos que el pueblo va a pagar el pato, o con más pobreza, o con más violencia, o con más muerte, o con más conflicto. No importa, algo va a ocurrir, Dios quiera que sea para el bien de la República, ojalá estemos los que estamos de un sector nacional preparados para esas circunstancias y que ojalá haya una oportunidad para los verdaderos nacionalistas ocupar y recuperar la patria. Dios quiera que así sea. En el día de la Asunción de la Virgen María rogamos para que así sea. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.